El Parasaurolophus es uno de los dinosaurios que han estado presentes en toda la línea cinematográfica de Jurassic Park. Este hadrosaurio es uno de los más conflictivos en la línea de continuidad debido a su diseño a lo largo de toda la franquicia, pero que podemos encontrar explicación dentro del material de preproducción, así como el estudio de la conducta animal. Para empezar, hablemos de la concepción del Parasaurolophus dentro de la preproducción de Jurassic Park. El Para fue originalmente diseñado por Mark Crash McGrady, artista conceptual de Stan Winston Studios. Concibió originalmente a todos los animales de esta película como machos, pero que al final solo fueron cambiados de género a hembra. A lo largo de este periodo se tuvo mucha dificultad de cómo trasplantar este animal, ya que originalmente se creía que el Parasaurolophus walkeri y Parasaurolophus cirocristatus eran de la misma especie y que sus diferencias en sus crestas eran por el sexo del animal. Sin embargo, pronto se desechó la idea gracias a la consultoría de Jack Horner, dejando al Para original como representación de ambos sexos. Sin embargo, fue demasiado tarde para el equipo que se encontraba realizando la utilería de la película, ya que Douglas Henderson había realizado el mural donde existían estas dos especies conviviendo. El Parasaurolophus de Jurassic Park se encuentra en una polémica puesto que es la única versión del animal que entra en tela de juicio por su apariencia y postura, y teniendo la versión del lago como un animal cuadrúpedo, de color verde lima, una panza blanca, un atigrado azul marino y una raya rojiza que nace del ojo y se distribuye por el cuerpo hasta la cola. Sin embargo, este diseño cae en varios problemas, y es que la comunidad lo ha concebido como el primer Parasaurolophus cuadrúpedo, pero eso se desecha por 4 razones. La primera es que Crash diseñó al animal como bípedo desde un inicio y que posteriormente fue llevado a The Lost World. Segundo, Elim diseñó a este animal en 4 patas para una escena que apenas dura 5 segundos en pantalla, por lo que se ahorrarían tiempo y dinero animándolo así. Además, que para ese entonces no se había realizado una escultura del animal para hacer un escáner del modelo, por lo que Elim diseñó uno. En tercero, este animal, como se puede observar en otras películas, así como en videojuegos, se puede adaptar a una postura para comer y beber, como naturalmente sucedería en este tipo de animales dentro del registro paleontológico. Y en cuarto, es que el diseño del animal se ve diferente por las sombras que generan sus crestas y agregado de los reflejos del agua uno sobre el otro, teniendo como el verdadero animal bípedo y sin atigrado azul, teniendo una representación más directa al que Douglas Henderson diseñó para el mural, que además se basa directamente en una anterior ilustración sin relacionar a la franquicia que había realizado el propio Henderson, que mostraba varios tipos de hadrosaurios directamente del Corythosaurus con el mismo patrón que seleccionó el grupo artístico de industria Light and Magic y Stan Winston Studios para el esquema del nuevo Parasaurolophus, siendo esta la versión original del Parasaurolophus hembra de Jurassic Park de 1993. Continuando con The Lost World, Steven Spielberg reunió de nueva cuenta al equipo de la primera película y reutilizando varios elementos que no fueron integrados, descartados o bien modificados para la primera película. En primera instancia, el equipo de Stan Winston recicló los diseños originales de los dinosaurios hembras para agregar pequeños añadidos para diferenciar un animal del otro. Sin embargo, decidieron dar elementos más concretos para diferenciar el macho de una hembra, como es el caso del Tyrannosaurus, donde originalmente el macho permanecería marrón con tonos azulados y morados, a pasar completamente verde con tonos amarillos. Dentro del Parasaurolophus se hizo una selección dentro de los 3 patrones iniciales que había realizado Crash en los inicios de la preproducción del primer film. Gracias a esto, Paul Mejías, escultor principal del equipo de Stan Winston,
pudo diseñar el modelo para la maqueta base que utilizaría después la ILM para desarrollar el render que se utilizaría en la película. Para dentro de las etapas finales de la preproducción de The Lost World, el Parasaurolophus se estableció directamente como el hadrosaurio principal de la nueva secuela y además específicamente como especímenes machos, es decir, tener una manada de machos en toda la película siguiendo las descripciones iniciales de Cohen. Dentro de los varios guiones escritos para la película establecieron en las escenas que se trataba de la captura de hadrosaurios machos, mal llamado Carinthasaurus, en el cual escribió el guionista. El fandom tiene la idea errónea de que el animal que carece de una nuca roja es hembra, pero los modelos de CGI tienen textura de tierra impregnada y variaciones de patrones leves para hacer más realista la escena. Es decir, añadieron suciedad a los modelos digitalmente, teniendo machos comunes o betas dirigidos por un macho alfa en la manada, que es aquel que tiene la nuca rojiza. Este fundamento se ve reforzado a los comportamientos sexuales de algunos animales migratorios, en la cual algunas especies se separan en población del mismo sexo y se reúnen cada cierto tiempo para tener una nueva generación de los mismos o grupos rechazados por edad avanzada. Es decir, se reproducen y conviven cierto tiempo hasta que la nueva generación tenga la edad para distribuirse en la manada de su sexo. Esto mismo aplica a las versiones de Jurassic Park 3. Para Jurassic Park 3, el equipo de John Johnston retomó el mismo modelo usado en 1997 y fue recoloreado a un verde oliva, que según varias descripciones y testimonios se hizo para mantener una esencia visual similar a la primera película. En todo caso, y según el fandom, sería otra variante de los mismos animales machos vistos en su antecesora, pero este animal posee similitudes al Parasaurolophus de Jurassic Park. Es decir, tiene un esquema de colores parecidos, de tonos verdes y detalles rosados rojos, lo cual esto no refuta la lógica que los Parasaurolophus de tonalidades verdes directamente son hembras y debido a la ontogenia y de la madurez sexual, como así también el crecimiento acelerado para los animales de 1993. Pues estos han desarrollado patrones o coloraciones propias más saturados debido al crecimiento medido del individuo, lo equivalente a un desarrollo hormonal. Esto indica el por qué las hembras de Jurassic Park poseen patrones más vibrantes mientras que las hornas más opacos por razones de desarrollo natural. Para 2015 se vería el renacimiento de la franquicia con Jurassic World. Sin embargo, al no tener todo el equipo creativo que precedió a la trilogía original, hubo mucha especulación así como un mal manejo de conceptos. En primera instancia, Phil Tippett integró solo lo que él sabía, trayendo a los Parasaurolophus machos a la película y no a las hembras. Por el otro lado, Colin justificó esto con diferentes espacios donde tenían a los animales separados, así como un programa de reproducción. En sí, lo que hay que agradecer es un reescáner de la maqueta de 1997, ya que esta muestra una fidelidad al modelo de Stan Winston con algunos pequeños añadidos al cambio de piel.
Para Jurassic World Fallen Kingdom, el diseño del animal sufrió un cambio repentino en su diseño. Desde esta película se empezaba a tener un sobrediseño de varios animales, como es el caso del Parasaurolophus. Sin embargo, por parte de Juan Antonio Bayona, prefirió mantener todos los elementos originales, pero el modelo de Stan Winston Studios se perdió, por lo que se hizo un modelo aproximado del Parasaurolophus original. Dicho modelo se volvería a usar para Camp Cretaceous. Esto, a nivel de justificación, puede suceder igual que el caso de los Stegosaurus, donde cierto apartado de la población sufría de deformaciones o mutaciones por la mala alimentación que llegaban a tener. En la serie se reutilizó este modelo, pero a diferencia de su versión cinematográfica, los animales de aquí tenían variaciones respecto a su versión original, teniendo la versión Lux, que es aquel que tenía bioluminiscencia, uno verde y uno gris. Aunque el Parasaurolophus lux puede considerarse canon por una especificación en el guión, los otros animales pueden ser solo decisiones creativas para tener una variedad visual en la serie, por lo que estas versiones no son canon. Para Jurassic World Dominion se utilizó un rediseño totalmente diferente para este animal, teniendo en total 7 variaciones de patrones. Esto mismo se debe a que dentro de la misma película, estos animales son 100% puros a diferencia de los de InGen en 1997, que su composición genética estaba diseñada para complementar huecos en su secuencia genética o reforzar su adaptabilidad al ambiente. Por otro lado, estos rediseños no ignoran la existencia de los modelos originales, por lo que la página DinoTracker informa la existencia de animales en Sorna y Nublar después de los incidentes en ambas islas, asimismo los Parasaurolophus hembras verdes en Sorna. Y recuerden, la vida siempre se abre camino.